Comenzando un nuevo programa, su programa Hablemos de Previsión. Gracias por acompañarnos, siempre es un placer estar aquí junto a ustedes. Y previo a todo, quiero recordarle de partida cuál es nuestro portal, nuestro sitio web www.hablemosdeprevisión.cl. Gracias al FEP, que es el Fondo de Educación Previsional de la Subsecretaría de Previsión Social. Estamos aquí en Hablemos de Previsión junto a Juan José Cárcamo. Juan José, nuestro experto en previsión. Carlos, un agrado una vez más. Hoy tenemos un programa muy interesante. En el programa anterior justamente tratamos del FEP, de las ventajas, de sus beneficios, y vimos y conocimos tres experiencias muy exitosas en la quinta región. Y hoy vamos a hablar de un tema más técnico, pero que también favorece a muchos trabajadores que tuvieron imposiciones en algunas de las cajas del sistema previsional chileno. Y vamos a orientarlos respecto de cómo hacer uso de este beneficio. Y tenemos grandes invitados para tratar este tema. Así es, bono de reconocimiento, cómo influye en definitiva en la pensión, quiénes son los beneficiarios, se terminan con el antiguo régimen y después el traspaso a las AFP, cuál es el trámite que hay que realizar, bueno, de ello y mucho más, cómo se financia también, y si usted no está de acuerdo, quiere saber cuál es la instancia de reclamo, aquí va a poder dilucidar todas aquellas dudas y preguntas. Y si tiene alguna, puede escribirle a Juan José. juanjose.carcamo@hablemosdeprevisión.cl. Y si, yo voy a dar mi correo, puedo darme el mío porque nunca lo he dado. Carlos.jara, hablemos de previsión, pero antes, arroba. Carlos.jara, @hablemosdeprevisión.cl. Allí estaremos entonces. Yo por último le redirijo las preguntas a usted. Pero absolutamente, ¿le parece? no hay ningún yo problema. creo que ya a esta altura... Más de alguien va a preguntar dónde compró la corbata, pero bueno, también es parte del programa, así hay que hacer de todo, ¿no es cierto, Carlito? Gracias por acompañarme. Oye, ¿usted qué le ha dado con mi corbata? No, estábamos previo a la entrada, me dijo, ¿dónde sacó la corbata? Por allí nomás le dije. No, ¿cómo se ve? No, muy bien, Carlos, estupendo. Muy bien. Bueno, no sé. Sigamos, ¿le parece? Vamos. Bono de reconocimiento, entonces, este es el programa que vamos a realizar hoy día. Muy atento, entonces, ya con nuestros correos electrónicos, por cierto, también en las redes sociales, ahí estamos en Facebook, que ha tenido muy buenas visitas, siempre tenemos el report del fin de semana, y además en el... ¿cómo se llama? Twitter. El Twitter, usted tuitea, yo no tuiteo, usted tuitea. Así es que... Eso es no voy a hacer ningún comentario, no se la voy a devolver. Walter Gómez, Walter está con nosotros, Walter, asesor previsional del IPS. Nuevamente, esta es como la tercera vez, tercera que está Walter junto a ustedes aquí en el programa. Gracias, Walter. Tercera vez, muchas gracias por invitarme y especialmente para hablar de un tema tan interesante como es el bono de reconocimiento. Así es. Bueno, voy a partir con Juan José, para que haga gala, ¿no es cierto?, de no solo su expertise, sino que de su bagaje, su información y su conocimiento. Esto se termina, en definitiva. ¿Cuándo se termina? Mira, hasta que se jubile el último afiliado a alguna caja de previsión. Porque este es un beneficio, es un documento expresado en dinero, que sirve para aquellas personas que tuvieron cotizaciones en alguna de las cajas de previsión que están representadas a través del Instituto de Previsión Social. Cuando hablamos de caja estamos hablando del Seguro Social, estamos hablando de la Caja de Empleados Particulares en PAR, estamos hablando de la Caja de Empleados Públicos CANAEMPO, estamos hablando de la Marina Mercante, de los tripulantes de la Marina Mercante, de la Caja de Empleados Bancarios, de la Caja Municipal, de la Hípica Nacional, etc. Es un conjunto de cajas, más de 17 cajas que están todas fusionadas en el ex INP. Y las personas que tuvieron cotizaciones ahí y que se afiliaron luego a alguna administradora de fondos de pensiones, no pierden esos fondos que acumularon en estas cajas, sino que lo ingresan a su cuenta de capitalización individual a través de un instrumento que se llama bono de reconocimiento. Hay un cálculo que hay que efectuar allí. Hay varias fórmulas de cálculo, también, ¿sí? Reajuste y una serie de cosas que para eso tenemos invitados de lujo que nos van a explicar en detalle. En el segundo bloque va a estar Samuel Atudillo Contreras, él es experto previsional. Junto a Walter y a Samuel estaremos entonces abordando este tema. Pero como siempre salimos a la calle y les preguntamos ahí, sorprendimos a algunos transeúntes que se transformaron en nuestros entrevistados y les preguntamos cuánto sabían acerca del bono de reconocimiento. Así es que les invito a ver la siguiente cápsula. Según lo que yo tengo entendido, son los años de servicio que tú tienes en el sistema antiguo. ¿Ahora usted se puede cambiar de AFP?
No se puede. La única forma que se puede cambiar con el de AFP es, o sea, volver al sistema antiguo y cuando el bono de reconocimiento tú no lo has sacado, o sea, no te lo han hecho. Es la única oportunidad, si no, no. El bono... Ah, pero todavía no estoy en esa onda. Cuando me jubile, ahí por ahí te puedo explicar algo, ¿vale? ¿Bono reconocimiento? No, de verdad no cacho. Pero el bono reconocimiento del Estado hacia la gente, lo que se está discutiendo en el Senado y todo ese cuento. Algo, cacho. ¿Me voy a explicar un poco lo que sepa? Lo que pasa es que hay que reconocer ciertos valores, ciertas ganancias que la gente tiene y hay toda una discusión política referente al tema. Pero aún no sabemos qué es lo que va a pasar, igual que el 7% de los jubilados, igual que muchas cosas que se pretendieron legislar y están todavía dando vueltas. Una de esas es ella. Eso nada más. Bono de reconocimiento. ¿De reconocimiento? Bono de reconocimiento será por FONASA. Ya, sí, de que tienen que darnos un bono en caso de que en 10 días no nos estén atendiendo. Esperando meses y años, ¿sabes? Es de la AFP, sí. ¿Me puede explicar un poco, por favor? Es lo que se va juntando alrededor del periodo en que uno impone en cada AFP. ¿Usted sabe que ese bono de reconocimiento sabe lo que es? Sí, por los años de servicio. ¿Pero a qué se refiere a la educación? Uno se puede cambiar a AFP a otra AFP y le dan un bono por eso. Ah, no tengo la menor idea. ¿Pero qué le parece eso? La verdad es que yo estoy en una AFP y nunca me han dado bonos de reconocimiento. No sé cuáles son los ítems a los que le dan, porque a los que tienen en el 1 y el 2 no les toca. Entre el 3 y el 4, no sé. El bono de reconocimiento, digamos, es la gratificación al esfuerzo, a la labor empleada, digamos, en una persona, en su tema laboral, en su tema de día a día, digamos. ¿Un bono económico que le da? Exactamente, es un reconocimiento básicamente, digamos, que le hace una empresa a un empleado, digamos, por méritos, por esfuerzo, por cumplimiento de meta, etcétera. ¿Usted sabe dónde hay que dirigirse para acceder a ese bono? La verdad que tengo entendido que los bonos, digamos, habitualmente los da la empresa en forma interna, digamos. No sé si hay una institución que eso lo regule, en realidad no, eso no lo sé. Muy bien, pues ahí estábamos con algunas de las respuestas. Para ser francos, mire, sí, hay que reconocer también, si es como que alguien se acercara con un micrófono a nosotros y con una cámara y nos pregunte y de pronto en los afanes propios cotidianos, claro, tal vez no tenemos la respuesta. Sí. Ahora, ciertamente esta es una materia, es un tema, Walter y Juan José, de la cual nosotros deberíamos de aplicar en el 100% del 100%. Sin embargo, falta mucha información, hay una confusión entre FONASA, el tema del bono de reconocimiento de los profesores, por ahí se podían observar algunas respuestas que no apuntaban derechamente a lo que nosotros queríamos saber. Pero a propósito, tal vez esa falta de información es para lo que estamos nosotros acá. Justamente, y además que tenemos que agregar que esta es una materia que yo diría antigua, porque se refiere a un sistema que fue cambiado el año 81. Por lo tanto, no es algo que esté vigente hoy día. Hoy día la gente no está en la AFP cotizando para un bono de reconocimiento, para juntar dinero para un bono. No, eso es un tema que tiene que ver con las, como decía Juan José, con las cajas de previsión, cajas de previsión que hoy día están en el IPS, y que es un tema que, digamos, se acabó su vigencia en el año 81, por lo tanto la gente de hoy día no tendría por qué, digamos, estar al tanto, sobre todo aquellos que empezaron a cotizar en el nuevo sistema de AFP. Entonces, es como lógico que la gente de la calle, si no es sobre los 50 años, ¿cierto?, tenga alguna idea de lo que tiene que ver con el bono de reconocimiento. Eso es en mayo del 81, hay un tratamiento distinto antes de mayo del 81 y después. Así es. Es así. Claro, como decía Juan José, este bono tiene que ver con las cotizaciones que las personas que pertenecían a las cajas de previsión alcanzaron a realizar durante su tiempo de trabajo hasta mayo del 81 y que después se convirtió en bono de reconocimiento al pasar a la AFP. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a ese bono? ¿Cierto? Son todos aquellos que tienen cotizaciones entre el 1 de noviembre del 75 hasta mayo del 80. Todas aquellas personas que cotizaron ese tiempo tienen derecho al bono de reconocimiento. Y ese tiene diferentes formas de cálculo, ¿ya? Hay varias formas de cálculo establecidas en el sistema y que tienen que ver con la
conjuntar algunas cotizaciones de diferentes periodos, ¿ya? Para poder luego actualizarla y darle un valor nominal, ¿ya? La alternativa de cálculo son 9, ¿ya? Y como lo decía ahí una de las personas decía, también existe la posibilidad de devolverse del sistema nuevo de la AFP al antiguo sistema. Perdón, yo voy a rescatar allí una de las preguntas o inquietudes. ¿Se puede volver al anterior sistema? Claro, justamente dentro de los 9 tipos de cálculo de este bono de reconocimiento, hay 2 tipos de cálculo, que es la alternativa 3 y la alternativa 9, que le da la posibilidad a la persona de poder devolverse al antiguo sistema previsional, que es al IPS, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo sabe la persona? Sencillamente tiene que ir a la AFP, ¿ya? Solicitar ya que le hagan un link o le hagan le entreguen, digamos, la cartola histórica de cotizaciones, o bien le vean la forma de cálculo del bono de reconocimiento, y la AFP se lo va a entregar inmediatamente. Y arriba va a decir tipo de cálculo de bono, va a decir 1, 3, 9, 7, etcétera, y ahí la persona va a saber si tiene 2 tipos de alternativas. Teniendo la 3 o la 9, puede ahí mismo en la AFP, ¿cierto? Si está bien asesorado, por supuesto, preguntar si es que le conviene o no le conviene, ¿cierto? Tiene que hacer una serie de consultas antes de hacer una cartita a la Superintendencia de Pensiones solicitando devolverse al antiguo sistema. Juan José, siempre cuando uno escucha hablar acerca del antiguo sistema, evidentemente parece ser que era mucho mejor que el actual. O eso, tal vez por la cantidad de dinero que en definitiva queda al momento de pensionarse. ¿Es así o no? Mira, es relativo. Es relativo porque son sistemas totalmente diferentes. El sistema antiguo es un sistema de reparto, donde cada una de estas cajas tenía una ley orgánica que generaba derechos y deberes y obligaciones, por cierto, y que estaba vinculado a cotizaciones durante la vida laboral y fórmulas de cálculos diferenciadas de una caja a otra. Por ejemplo, la Caja de Empleados Públicos para jubilar toma como base las 36 últimas rentas, la multiplica por los años cotizados y la divide por 30, es un régimen de 30avos. Además, porque lo habitual es que los últimos meses trabajados sean mayores en términos de renta. Sí, es relativo, ¿eh? Es relativo porque depende de la historia laboral de cada persona. En cambio, el sistema de capitalización individual es una lógica totalmente distinta. El otro es estatal, por tanto no hay una propiedad de los fondos, sino que hay un fondo en común que en virtud a determinadas definiciones legales tú tienes derecho a sacar una determinada pensión. En cambio, el sistema de capitalización individual es personal, es donde tú con tu aporte mensual sumado a las cotizaciones voluntarias, al APB que tú puedas también ampliar tu fondo de capitalización y sumado al bono de reconocimiento, tú formas un volumen de recursos que en virtud de tu expectativa de vida y tu grupo familiar se te transforma en cotas de pensión al momento en que tú cumples la edad de jubilar. Entonces son situaciones totalmente distintas donde el de capitalización va a depender fundamentalmente de la cantidad y la calidad y cantidad de cotizaciones que tú tengas y el volumen de recursos, y lo otro depende de un conjunto de otras situaciones. Las cajas eran muy disímiles unas de otras también, no habían cajas de obrero como el Seguro Social, como la Tribumar y otras, que hacían un distingo muy notable entre lo que eran empleados y lo que eran obreros. Y por tanto, los obreros les costaba más tener pensiones adecuadas. Por ejemplo, el Seguro Social se calcula en base a las 60 últimas rentas y te exigía, en el caso del hombre, tener 20 años de cotización. Entonces, mucha gente no accedía a una pensión porque no lograba esos mínimos. Y ahí el problema estaba en las lagunas y todo aquello. Estaban las lagunas, etcétera, y por tanto ahí eran candidatos a lo que teníamos antes, que eran las pensiones asistenciales, que además no eran para todos. Esto se corrige ahora con la reforma previsional y el pilar solidario, donde tenemos la pensión básica solidaria. Pero esas dificultades se veían. Entonces, para algunas personas les resultó bien el sistema antiguo, pero para otras no tanto. Ahora, lo que pasa sí en la práctica es que ha existido, sobre todo en el colectivo de empleados públicos, un gran reclamo a la forma del cálculo del bono de reconocimiento. Y muchos se sienten perjudicados, dado que se incorporaron administradores de fondos de pensiones y el bono de reconocimiento no necesariamente ha dado cuenta de los fondos acumulados durante su vida laboral, y es bastante exiguo ese monto, y por tanto se ven como de alguna manera muy diferenciados respecto de los
de los empleados públicos que se quedaron en sus cajas de origen y jubilaron por la caja, sacan una pensión bastante más elevada que aquellos que se fueron al administrador de fondo de pensiones. Y eso es una realidad que lamentablemente no se ha corregido del todo, sin perjuicio que han existido algunas leyes que han generado beneficios compensatorios a aquellas personas que tienen el llamado daño previsional. Claro. ¿Por qué el bono? ¿Por qué el instrumento? Claro. ¿Por qué se genera este instrumento? Como para complementar un poquito lo que dice Juan José, el reclamo de los funcionarios públicos tiene que ver, como decía él, con la forma de cálculo de ese bono. Mucho de las, o gran parte de la remuneración de los funcionarios públicos no son imponibles. Muchas tienen que ver con bonos, tienen que ver con modernización, por ejemplo, ahora, tiene que ver con asignaciones profesionales, otras cosas, digamos. Pero es lo mismo que ocurre hoy en día. Pues entonces, la base imponible es así muy es. pequeña. Entonces, ¿qué pasó? El cálculo del bono, por eso que dicen que fue un daño, no fue calculado sobre el total haberes, todo el total bruto, sino que fue considerado por el imponible. Sueldo base y bien. Sobre el sueldo base y un poco más, diría yo. ¿Ya? Y ahí está el daño, porque de una renta, por ejemplo, una persona que ganaba, por decir un valor, 300.000 pesos, ¿ya? El bono debería haber sido calculado en base a esa renta de 300.000 pesos, sin embargo se calculó en base a 150, 160.000 pesos. Pero sí, Walter, si se debía haber calculado, ¿por qué no se hizo? No se hizo porque lamentablemente los sueldos de mucha gente de la administración pública está con este componente. Cada año le han ido colocando más bonos y otros adicionales que no son imponibles, que no constituyen recursos para poder jubilarse posteriormente. Y eso es malo, digamos, es bueno en el momento porque uno recibe más dinero, pero es malo a futuro cuando uno tiene que jubilar porque se da cuenta que lo que ha reunido es poco, ¿ya? Ahora, ¿cómo se cobra este bono de reconocimiento? O una cosa que debe saber también toda la gente, es que todos aquellos que ingresaron al sistema previsional de capitalización individual, que aparte del año 80, 81, digamos, en adelante, esas personas no cotizaron al antiguo sistema, por lo tanto, no tienen derecho a bono de reconocimiento. No tienen, porque nos preguntan muchas veces, ¿tengo yo derecho a bono? No tienen derecho. Perdón, y un poco para que me dé respuesta y para insistir, porque en el fondo la consulta que hacíamos, si conocían acerca de qué significaba el bono de reconocimiento, ¿cuál es la esencia del bono? ¿Cuál es su significado? La esencia es la cantidad de dinero. Saltamos de un sistema de reparto solidario a un sistema de capitalización individual en el año 80. De antes del año 80 solo existía el sistema de reparto solidario. ¿Y la AFP entonces por lo que estaba atrás? Claro, el dinero, por ejemplo, la gente que entró a trabajar a partir del año 80 con el nuevo sistema, ya empezó bien porque siempre hay puesto en ese sistema. Pero hay gente que venía desde antes, ¿cierto?, cotizando en el antiguo sistema. Hubo una posibilidad de quedarse en el antiguo sistema y hubo también la posibilidad de cambiarse al nuevo sistema. Todos aquellos que nos cambiamos al nuevo sistema, el dinero que teníamos reunido hasta ese momento en el antiguo sistema pasó al nuevo sistema, a las AFP, constituyéndose como un bono de reconocimiento, ¿ya? Es decir, se tomaron todas estas remuneraciones que, digo yo, fueron mal calculadas porque fueron calculadas sobre el sueldo base y un poco más, y no sobre el total haberes, pasaron a constituir el bono de reconocimiento en la AFP. Y ese es el dinero que hoy día tiene uno, además de las cotizaciones, digamos, que hace obligatorias al sistema. Por lo tanto, cuando uno va a jubilar a los 65 años los hombres, 60 años las mujeres, se junta el bono de reconocimiento para aquellos que estuvimos en el antiguo sistema, ¿ya? Es decir, el dinero que traímos al antiguo sistema. Con los reajustes naturales hasta el momento en que uno se va a pensionar. Con el reajuste, el bono de reconocimiento tiene un reajuste anual del IPC, más un interés del 4%, ¿ya? Anual. ¿Y en la práctica está bien? ¿No está bien? ¿Es conveniente? Sí, porque refleja un poco el cambio, digamos, del costo de vida. Ahora, nuestros amigos que respondieron la encuesta también refleja de que obviamente no conocen este sistema porque, como señalaba Walter, este beneficio del bono de reconocimiento no es un beneficio muy masivo. Es un beneficio que ayuda a aquellas personas que tienen ya más de 29 años de actividad laboral, que trabajaron antes del 80. Claro. Entonces, estamos hablando de gente ya de 48, 50 años de edad cronológica hacia arriba. Y los que no se cambiaron al nuevo sistema, además. Lógico, claro. Lógico. Entonces, cada vez es un grupo, digamos, de personas menor.
Pero sin perjuicio de eso, aún uno se encuentra con personas que nunca han pedido su bono. Perdón, y a propósito, ¿el IPS luego desaparece? No. No. Es que el IPS hoy día tiene una misión totalmente distinta. Hoy día administra No es como Pilar el Solidario. INP en algún momento que se dijo, Claro. termina de jubilarse, ¿no es cierto? Y ya Bueno, el su INP propio nombre lo señalaba, Correcto. Instituto de Normalización Normalización Previsional, que era el objetivo cuando nace junto a las AFP, era que la AFP reemplazaba el sistema que teníamos y por tanto este servicio era transitorio, que regulaba y mantenía temporalmente hasta que todos transitaban a un solo sistema. Y finalmente luego cambiaron las políticas públicas en materia de previsión y hoy día el IPS tiene una permanencia en el tiempo como administrador del Pilar Solidario, que ya es una situación previsional totalmente distinta a la que teníamos hace unos tiempos atrás. Entonces son cosas diferentes, pero a pesar, yo decía que a pesar de esto hay gente que no sabe que tiene derecho al bono y que tiene cotizaciones por ahí extraviadas en alguna caja de previsión y no lo sabe. Y eso le hace bastante daño, porque esta reajustabilidad que tiene el bono es desde el momento en que tú te afilias, ¿no?, a la AFP. Entonces, si la gente que se cambia tardíamente pierde un periodo importante de reajustabilidad y que eso le afecta a la valoración que tiene ese bono en el tiempo. Walter, Juan José dice, hay alguno que tal vez no conozca, que tiene por allí algunos dineros y no dinerillos, ¿no es cierto?, que podría aportar ahí al momento de la jubilación. ¿Y cómo lo pueden averiguar? Claro, antes de terminar, porque nos queda un minuto. Recién lo decíamos, que hay cosas que tiene que saber la gente y es importantísimo. Antes de consultar de qué forma fue calculado mi bono, yo le diría que mejor vaya a la AFP, sobre todo aquellos que tienen buen reconocimiento, y pregunten cómo fue calculado. Si está calculado entre la alternativa 3 y 9, tienen la posibilidad de devolverse al antiguo sistema. Lo segundo, cuando se cobre ese bono de reconocimiento, se cobra solamente en 4 situaciones. O cuando se pensiona por vejez la persona, ¿ya?, entre los 60 o 65 años, mujer u hombre. Si se pensiona también por invalidez, tiene también derecho a usar ese bono de reconocimiento. Cuando muere la persona también, ¿ya? Y por último, existe una cuarta modalidad, que es cuando las personas se pensionan anticipadamente, ¿ya? Que esas personas pueden transar ese bono en la bolsa de valores y usar esos recursos, y la compañía de seguro toma ese bono y le entrega una cantidad de dinero para poder jubilarse. Son 4 posibilidades. Walter, se nos vino el tiempo encima y ya estamos terminando la primera parte de nuestro programa Hablemos de Previsión. Así que vamos a agradecer, como siempre, a Walter Gómez que nos haya acompañado, asesor previsional del IPS. No, yo le preguntaba porque a propósito, y en algún momento uno escuchaba que el INP, y hoy día el IPS, que es heredero del INP, ¿no es cierto?, a propósito, reitero, de que iban a terminar las últimas personas en capacidad de jubilar, allí ya desaparecía. Bueno, efectivamente el INP desapareció y dio paso al IPS con esta misión mucho más integral y más amplia. Y también preguntaba por Walter, y dije, termina el IPS. Bueno, lo seguiremos viendo en adelante, no solo aquí, sino que también en el IPS. Walter, muchas gracias. Hacemos una pausa muy breve, usted la conoce, y volvemos de inmediato. Bien, ya estamos de vuelta, de regreso en Hablemos de Previsión. Muy importante que usted no lo olvide, nuestro portal, nuestro sitio web, lo dije en un comienzo, pero no dije por qué, ni para qué. Bueno, los que nos siguen saben, porque cuando usted no logra alcanzar a vernos en su señal de cable, tiene la posibilidad, por cierto, en cualquier momento de ir a la web. Ahí en www.hablemosdeprevisión.cl están todos los capítulos hasta el momento, naturalmente, no está toda la serie, pero están todos los capítulos hasta el momento, igualmente a como usted lo puede ver en su canal. Así es que si quiere descargarlo, piden a alguno de los más jóvenes de la casa que de pronto tiene algunas herramientas particulares de internet para poder alojarlo ahí en su computador, coméntelo, revíselo, tome nota y después, ante inquietudes o sugerencias, ante observaciones también, tiene los correos electrónicos de hablemosdeprevisión.cl, juanjose.carcamo@hablemosdeprevisión.cl, se me había olvidado uno, Juan José, contacto@hablemosdeprevisión.cl, y bueno, le había dado el mío, se lo voy a redireccionar, Juan José. Envíenme a mí, por favor, muchos así, yo se los voy a redireccionar a él. carlos.jara@hablemosdeprevisión.cl, le voy a pedir a mi productor que me dé la clave, porque todavía no me la entrega, me dice que está ahí habilitado. De igual forma, como de tener que, culpar nomás a nuestro productor, porque yo saludé
Presenté al menos en la primera parte a Samuel Astudillo Contreras. En realidad Samuel Astudillo no es Contreras, es Cortés. Así es que, valiendo la corrección, experto previsional. Samuel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también por esta oportunidad. Por aquí la responsabilidad la tiene nuestro productor, así que... Muy bien. Bono de reconocimiento, Gran seguimos invitado, hablando. Samuel. Sí. Él trabaja también en estos temas, conoce bastante de ellos. Y yo quería, del bloque anterior, tú hiciste harto hincapié respecto de este tema de la desaparición del INP. Y efectivamente eso fue un fantasma y que estaba vinculado con algunas realidades, porque como el INP representa las cajas de previsión y como desde el 81 no se permite la afiliación de nuevos cotizantes a estas cajas y solamente las personas pueden ingresar a las administradoras de fondos de pensión, obviamente que el INP, desde la perspectiva de los cotizantes, así como de los beneficiarios del bono de reconocimiento, tenía una fecha hasta que se jubile el último cotizante activo, y eso estaba calculado, me acuerdo yo, por el 2022. Pero hoy día, con la reforma, obviamente como cambia la misión de este servicio, queda en el tiempo, pero finalmente el INP desapareció, pues, Carlos, porque hoy día es otro servicio con otras tareas y obviamente cada vez quedan menos afiliados activos a la caja. Es muy raro en algunas cajas de previsión encontrar incluso afiliados, porque ya las personas obviamente se han ido jubilando, han ido logrando sus beneficios y las AFP se han ido consolidando con más de 7,5 millones de afiliados que hoy día tienen. Así que... Ahora, el grado de penetración del INP es impresionante, porque sí, claro, hasta hoy, y no sé cuánto tiempo más, el INP todavía tiene una gran carga, no sé si emotiva, bueno, económica naturalmente, social, y el IPS todavía tiene mucha tarea para poder colocarse por sobre el nombre del INP. Es el continuador de ese legado. Recordemos que las cajas de previsión también cumplieron un gran rol social en el país, porque no solo le entregaban beneficios previsionales a sus afiliados, sino que también contribuían en materia de vivienda, de créditos sociales y un conjunto de otras cosas, y por tanto las personas lo recuerdan con mucho cariño, ese pasado, digamos, que tiene la previsión social chilena. Y eso es lo que hay ahí, y por tanto la AFP hoy día tiene un rol más específico, más acotado, que está vinculado lisa y llanamente con el tema de la jubilación. Muy bien, pues sigamos. ¿Le parece si reiteramos o recordamos qué es el bono de reconocimiento y partamos de inmediato? Una vez más, mire que aquí es importante ser majadero. Aquí no hay ningún problema que lo seamos, puesto que mientras más veces uno recalque o inculque este tipo de información, luego terminaremos claro acerca de qué significa. Samuel, ayúdenos. ¿Qué es el bono de reconocimiento? El bono de reconocimiento es un documento expresado en dinero. Es una especie como de cheque en el fondo. Es como un cheque a fecha, un valevista a fecha, ¿ya? El cual lo emite el INP, lo calcula el INP. Cuando uno como trabajador ingresa al sistema, habiendo estado en el sistema antiguo, se traspasó al nuevo, la persona que lo afilió de la AFP o la entidad, la AFP que lo afilió directamente, si lo hizo en lugar de trabajo o en la oficina, la pregunta que le hizo al trabajador fue: ¿en qué caja se encuentra usted? Es muy particular que le haya hecho esa pregunta. Entonces el trabajador muchas veces dijo: me encuentro en el Seguro Social. Pero anteriormente había estado en la caja de empleados particulares. Anteriormente había tenido a lo mejor Canaempo, pero informó la última. Y nos informó todas las cajas en los anexos en la cual se encontraba. Ah, perdón, eso significa entonces que en cada una de ellas tenía una cantidad de dinero. Un tiempo, ¿no es cierto? Claro. No dinero, tiempo. No hay dinero en el sistema antiguo. Hay tiempo. Está muy bien. Muy tiempo. Bien. Vinculado con tiempo. Muy Las bien. Cajas de empleos particulares, 30 años de servicio, 35 años de servicio. Cuando la persona pide su bono, tiene que llenar dos documentos. Uno, que es la solicitud de emisión y cálculo del bono, y el otro, el detalle de las cajas y empleadores que tuvo. ¿Verdad? Eso es lo que se refiere individual. No, qué buena aclaración. Eso es lo que se refiere Samuel. A eso me estoy refiriendo. Que la persona tiene que decir muy bien en qué caja, en qué tiempo y con qué empleador tuvo cotizaciones. ¿No es cierto? El error más grande que existe en este momento en todos los cálculos de los bonos es que la más gran cantidad de trabajadores no informó debidamente el tiempo cubierto en otras cajas.
Así es. Y encontramos que tienen un valor nominal muy bajito, de 65.000 pesos, 80.000 pesos, hasta 17.000 pesos en los bonos de reconocimiento, que no son más de 3 millones de pesos al valor de ahora. Exactamente. Entonces, esa persona se encuentra con un bono de reconocimiento muy por debajo de lo que debiera de ser. Está mal calculado en el fondo. Y para eso existe, existen una las figura instancias, que se llama reliquidación del bono de reconocimiento. reclamo. A ver, ¿cómo Un opera? reclamo. ¿Cómo opera? A ver, Yo no estoy de acuerdo, Samuel, ¿y a quién tengo que dirigirme a reclamarle? en primer lugar, tengo que justificar, mis imposiciones. En primer lugar, la caja. Así es. Tengo que tener un certificado de la Caja de Empleados Públicos, de la Caja de Empleados Particulares, de la Caja del Seguro Obreros Municipales, empleados municipales, a la que yo haya estado adscrito. ¿Están todas vigentes? Sí, Todas están todas a resumidas. través del IPS. El IPS, Están todas entonces, representadas El ahí. IPS ya. las tiene resumidas, las 58 Y la persona va y pide un certificado de imposiciones de la caja que corresponde. Toda la información está allí. Son toda la 58 cajas. Toda la información está ahí. No son pocas, son 58 cajas. Todas están resumidas en el, Sigamos entonces. IPS de hoy. Sigamos entonces. Voy al IPS y pido una Se certificación solicitan de los mi certificados imposición. de cotizaciones correspondientes. Cuando ya los tengo todos, ahí voy a la AFP con esos documentos y efectúo el reclamo a mi bono de reconocimiento. Ahí tengo varias alternativas. Claro, 9. Por tiempo ¿Cuánto incompleto. No, esas son alternativas de cálculo. Ya saben que ya estoy confundido. Se está enredando usted. Sí, pero es que mire, me colocaron tantas. A ver, No, es que esas son... No, esas estas son del cálculo, tiene toda la razón. cálculo, Dicen, ¿en claro. qué consiste cada una de las alternativas del cálculo? Y tengo 9. Es el productor que me quiere enredar aquí. Mire, yo estaba claro hasta hace poco, hasta el anterior programa estaba clarísimo. A lo que se refiere Es Samuel, alternativa de reclamo. Muy bien. Reclamo. Está hablando cuando una persona no está bien calculado ese bono porque no consideraron todos los periodos cotizados y todas las cajas en las cuales Periodos la incompletos, persona en otras estuvo, palabras. periodo incompleto, entonces tiene la posibilidad de hacer el reclamo. Importante que los televidentes sepan que todos los trámites referidos al bono se hacen en la AFP, ya sea la solicitud de emisión y el reclamo. Correcto. Siempre la puerta de entrada de todo trámite es la propia AFP, no hay que ir a ningún otro servicio. La AFP es la que está obligada por ley a canalizar todas estas inquietudes. Este Siempre el cálculo juicio- de reliquidación. No, de emisión también, Ya. de reclamo también Ya. por la AFP y de reliquidación también, todo por la AFP. Cualquier cosa vinculada al bono se hace por la AFP. ¿Y quién evalúa? ¿La AFP? No, el INP Ya, muy bien. o el IPS. O sea, el canal para reclamar es la AFP y luego es el IPS. Y la superintendencia es la instancia final que, si existe conflicto de interés entre esas instituciones, La jurídica. o Resuelve. o el usuario no queda conforme, es la que resuelve finalmente. Pero esos son los canales, pero siempre es la AFP la que tiene la obligación de atender y acoger esta solicitud. Así que muy Claro, interesante. que lo por que ley, decía la AFP es la que tiene la obligatoriedad de solicitar el bono. Exactamente. Y ellos lo solicitan al IPS o al INP, que era antiguamente. Ellos lo emiten, lo calculan, pero quien lo recibe es la AFP. Correcto. Por eso la importancia de las personas que están próximas a jubilar. La recomendación es que se hagan asesorar bien y que revisen perfectamente su cuenta de capitalización individual, que vean que estén todos y cada uno de los periodos por los cuales cotizó, que estén efectivamente las rentas por las cuales le hicieron las retenciones de cotizaciones previsionales, que el bono corresponda exactamente a los periodos e instituciones en que trabajó. En la medida que revise con detalle cada uno de estos instrumentos, obviamente que va a tener una mejor posibilidad de incrementar su fondo y tener todo disponible para poder jubilar de la mejor manera posible. Así que es clave hacerse asesorar. Para eso hay varias alternativas. Puede ir directamente al IPS, puede ir a la AFP o puede consultar a personas expertas que los puedan orientar. Porque obviamente que cada situación previsional es distinta una de otra. Hay personas que le conviene, por ejemplo, jubilar de una manera u de otra. Hay gente que le conviene una renta vitalicia, hay otros que le acomoda más un retiro programado o una mezcla entre ambas, etcétera. Y por eso es clave asesorarse. ¿Se puede cobrar anticipadamente este bono? Sí. Sí, en algunas ocasiones se puede, que está vinculado con, por ejemplo, una pensión de invalidez,
tú cobras anticipadamente. ¿Era un poco lo que había dicho Walter? Sí, cuando tú también hay personas que durante su vida realizaron trabajos pesados y que está por la ley reconocido, se adelanta la edad jubilatoria y puede también en ese caso cobrarlo. En caso de fallecimiento del causante, se cobra anticipadamente por los beneficiarios de sobrevivencia. Entonces, hay formas de cobrarlo anticipadamente. ¿Conviene cobrarlo anticipadamente? Es que no sé si conviene o no, porque va a depender de la situación, porque en definitiva este es un elemento más que incrementa tu cuenta de capitalización y por tanto tú al momento de jubilar, por cualquiera que sean las razones, tú necesitas hacerlo líquido para poder incrementar tus fondos. Entonces es como decía Samuel, es como un vale vista, un documento que es tuyo y que tú lo puedes transar, porque cuando la gente igual se jubila con una renta vitalicia, va la compañía de seguro y lo transa eso en el mercado. Pero si yo lo dejo, sigue reajustándose, porque se transforma en es dinero en el fondo. Sí. ¿Sí? A ver, para acotar lo que dice Juan José, en realidad, el bono de reconocimiento yo lo puedo usar para pensionarme anticipadamente. ¿No es cierto? Tengo la opción a transarlo, como decía Walter un momento antes. Sí. Lo puedo transar, pero tengo que ver, todas las necesidades son diferentes. ¿Qué necesidad tengo yo de pensionarme? Hay una tasa de interés retornable para el bono. Cuando yo anticipo mi pensión, me van a aplicar una tasa. ¿Me es conveniente en ese momento que yo me voy a pensionar esa tasa de retorno o no me es conveniente? Perdón, yo aquí yo represento la ignorancia supina, absoluta. ¿Qué es? ¿Podemos aclarar allí esa tasa de retorno? ¿Cómo no? Por favor. La tasa de retorno es el tiempo, un ejemplo que le falta para cumplir los 65 años. Muy bien, ¿ya? Le voy a colocar un ejemplo gráfico. Okay. Si yo le digo a usted me vende una casa a mí. Y dice, yo se la vendo en 30 millones de pesos. Yo le digo, ni un problema, yo le voy a dar un cheque a usted y usted este cheque lo cobra para el año 2018. Me dice, Samuel, ¿pero cómo? Yo le estoy hoy entregando la casa a usted y usted me dice que me da un cheque para cobrarlo el año 2018. ¿Qué interés me va a pagar usted? Esto es a la inversa. La compañía de seguro o quien compre el bono, a quien es cedido, le aplique esta tasa de retorno, porque ellos van a venir a ver ese dinero cuando cumpla los 65 años esa persona. En términos simples, pero ellos están colocando, en este momento, están colocando todo el capital, cuenta individual más el bono. Ok, y ese bono en definitiva es el que se traduce en dinero. Sí, lógico. Y ahí viene el castigo entonces. Lo que pasa es que la tasa de retorno igual opera en general para la jubilación anticipada. Sí, claro. Porque normalmente, ¿quién se jubila anticipadamente? Se jubila anticipadamente aquella persona que tiene necesidad de liquidez antes de la edad jubilatoria. Por distintas razones la persona, en el caso del varón, por ejemplo, tiene 62 años y tiene problemas económicos, dificultades y cumple ciertos requisitos que la ley establece y por tanto tiene la posibilidad de jubilar, pero necesita tener plata fresca, esa persona va y se jubila, pero sabe que como se jubiló 3 años antes de la edad legal, va a recibir menos pensión de la que va a recibir si espera los 65 años. Correcto. Y eso es lo que señala Samuel, y ese es un cálculo, y la persona obviamente puede hacer la simulación y tener los dos escenarios. Se puede proyectar. Y la persona va individualmente, voluntariamente decidir, bueno, ya, voy a perder un poco de pensión, pero como necesito la plata ahora, me jubilo anticipadamente. Bueno, hay profesionales que se dedican a esto. Lógico. Claro está, porque uno sabe y escucha que hay quienes allí son como parte de un batallón, ¿no es cierto?, que van a buscar a aquellos que ya les queda poco, que tienen la información respecto de las personas que están a punto de jubilar y a ellas le hacen el cálculo y después, toman la decisión efectivamente si le conviene o no, como decían, claro, que es un cálculo de personal. proyección, más que nada, de proyección por tabla periódica. Así es. Por rentabilidad periódica. Ajá. Tomo el valor del bono presente, le aplico el 4% y le llego a la tasa futura.
y le hago el descuento de la tasa de un 2.69, 3.69, 3.47, lo que marque mi tasa de retorno que he informado en el diario financiero todos los días o los días jueves. Entonces, le aplico esa tasa de retorno y me queda el bono actual, ¿cómo sería al día de hoy? Ok, en conclusión, aquí es muy difícil que no lo sepan, pero de todas formas está claro que es posible hacerlo, que hay allí un cálculo que hay que realizar y hay que comparar, en definitiva. Siempre un poco más. Siempre un poco más del valor actual. Ya. Siempre un millón más, 1,5 millones más. Bueno, 1,5 millones es... No viene mal. No viene mal. Es importante. Es importante que las personas sepan que en su cartola cuatrimestral viene la información si tiene el bono emitido, si tiene, digamos, si está incorporado a la cuenta. Sin perjuicio que la cuenta se incorpora al momento jubilar, pero viene también en una sección aparte informado. Porque hay personas que se pueden estar preguntando, bueno, ¿y yo tendré el bono o no lo tendré? Bueno, en su cartola, ahí la puede solicitar, o por internet en su AFP, con su código, puede ver todas sus cotizaciones, o puede ir a la propia AFP y consultar personalmente. ¿Existen casos, Juan José, en que tal vez ni siquiera está informado, imaginémonos, ve la cartola, en ninguna parte aparece el bono de reconocimiento y sin embargo puede tenerlo? Sí, claro, hay varios casos, hay otros casos como señalaba Samuel, que hay gente que a veces se aburre de buscar la información también, porque va a alguna oficina, pide el certificado de imposiciones, no se lo dan o no aparecen. Entonces en esto hay que ser perseverante. Si usted tiene documentación de la época en que trabajó, contrato de trabajo, liquidaciones de sueldo, etcétera, todos esos elementos son probatorios para demostrar que hubo una vinculación laboral y que por tanto los empleadores cotizaron. También hay determinadas figuras que la ley ha ido estableciendo. Por ejemplo, para el caso de los empleados públicos, existe una ley que se establece que los servicios públicos son empresas seguras y por tanto basta un certificado del empleador del servicio público que corresponda para que eso, la AFP tenga, el INP que calcula el bono, tenga la obligación de validarlo como cotizaciones efectivamente realizadas. El IPS. El IPS. Entonces, existen alternativas, lo importante en esto es ser perseverante y reclamar sus derechos porque son de ustedes y no pueden dejarlos pasar porque eso significa platita que obviamente que al momento de jubilarse necesita. Bueno, por cierto, podría haber algún empleador que no hubiese informado y por lo tanto el dato no lo va a tener el IPS y en definitiva no hay nada. Ahora, yo creo que las generaciones más antiguas eran muy cuidadosas a la hora de guardar eran tesoros. Sí. Por lo tanto, yo imagino que muchos tienen hasta sus liquidaciones, documento capital para poder reclamar este tipo de situaciones. ¿Es así o no, Samuel? Sí, se me ha encontrado con esa situación. A ver, cuéntanos una de ellas. Así a modo de también ejemplo. me he encontrado con trabajadores que tienen una carpeta con todas sus liquidaciones de sueldo hasta el día de hoy. Porque de toda su etapa laboral. Perdón, qué curioso, porque esto no ocurre hoy día. Pero si hay gente que todavía llega con su libreta del Seguro Social, con la estampilla, porque en alguna época la libreta verde. Las personas, los empleadores le cotizaban con la libreta verde, muy bien, Samuel, y le pegaban la estampilla en los meses que correspondían. Y hay gente que tiene y guarda esas libretas y con eso demuestran que tenían cotizaciones. Porque es muy importante porque las cajas, todos los sistemas de contabilidad y de control eran manuales. Entonces era fácil también que se pierda documentación. Y como la fusión fue tan en poco tiempo, obviamente que hubo desorden, un poco de información, no todo estaba digitalizado y es importante entonces el aporte que hacen los propios usuarios a demostrar las cotizaciones que tenían. Voy a consultarle a Samuel algo, porque le pregunté, ya de alguna forma lo sabíamos, si se podía volver al sistema antiguo, ¿no es cierto?, siempre y cuando que habían algunas condiciones. Pero en la práctica, y a través del trabajo profesional de Samuel, ¿son muchas las personas que vuelven atrás? Todos quisieran volver. ¿Pero por qué entonces? Pero no todos ¿Pero por qué? pueden. ¿Por qué todos quisieran volver? ¿Porque era más ventajoso, era mejor? A ver. Es que el cálculo de pensión es diferente. Si yo tengo una buena renta de 1.380.000, que son las 64,7 UF, 70, ¿no es cierto?, de hoy. Que el tope. Y el tope 60, ¿no es cierto? Sí. Si me voy por el tope, voy a tener una pensión en el INP o en la caja antigua de 965.000 pesos. Lo que en la AFP me refleja una pensión de 650.000 pesos. Para tener 900.000 pesos hay que haber acumulado ciento y tantos millones 180 de pesos. millones de pesos, 200 millones de pesos. Lo que pasa es que las cajas también tenían beneficios especiales. Por ejemplo, la caja de empleados públicos tenía algunos beneficios que incluso habían personas que se jubilaban con la última renta.
La gente que ocupaba determinados cargos de confianza, por ejemplo, tanto los directivos en los municipios como en los servicios públicos, jubilaban con la última renta. ¿Ah? Entonces, hay otras cajas como la caja de la Marina Mercante que jubilaban con el promedio de las 12 últimas rentas. Y hay otras cajas, como la caja de empleados particulares, que jubilaban, si bien jubila con las 60 últimas rentas, pero como es empleado particular, la persona podía regular y las últimas 60 rentas colocar un monto alto, que le permitía, obviamente, jubilar mejor. Entonces, todas esas situaciones hoy día en la AFP no existen, porque aquí no hay ninguna situación especial. Aquí tú te jubilas en función de la cantidad de recursos que tú reuniste y la expectativa de vida tuya y de tu grupo familiar. O sea, existe un cálculo matemático y nadie se salva de eso. Claro. Ahora, Samuel, muchos quisieran volver, como lo dice exactamente, literalmente Samuel, pero en la práctica, ¿cuántos vuelven? Muy pocos. Es que muy pocos reúnen el requisito. Hay que hacerlos cumplir requisitos. Es distinto. Hay que buscar la forma para hacerlo cumplir requisitos. Hay algunos bonos que están mal calculados. Entonces esos bonos hay que trabajarlos para llegar a la alternativa 3 para hacerlos volver al sistema. Y es un trabajo. Es complicado. Es complicado. La alternativa 3 son para aquellas personas que tienen cotizaciones del 1 de julio 79 hacia adelante. Aquí lo tengo, ¿correcto? No, y que Ahora tienen sí menos estoy de 12 en el periodo que señaló Walter. Exacto. Entonces esas personas que cálculo 3. Y la 9 es aquellos que tienen bono cálculo 0. Correcto. Pero sí tienen más de 60 cotizaciones en el sistema antiguo. Entonces esas personas pueden volver. Entonces son muy pocas, hay que rebuscarlo. También hay algunas desafiliaciones administrativas para aquellas personas que demuestren que les falsificaron la firma al momento de incorporarse a la AFP. La circular 650. O, claro, hay situaciones yo me imagino irregulares. que eso debe haber pasado. Sí, hay gente que reclama y le va bien y puede volver al sistema antiguo por ese concepto, pero como señala Samuel, son pocas las personas que lo pueden hacer, pero puede que algunos de nuestros amigos o amigas que están viendo tengan esa situación, consulte y en una de esas lo puede hacer. El que tiene o la que tiene la obligación es la AFP. Los certificados se solicitan vía AFP hacia el IPS, ex INP. Serán todos los trámites y gestiones para que usted pueda obtener este bono de reconocimiento con la reajustabilidad que corresponde y de la mejor forma posible. Ahí tendrá que evaluar usted si le conviene anticipar el bono de reconocimiento, si le conviene jubilarse con anticipación. Como ya dependemos de todo lo que han dicho aquí Juan José y Samuel, es de decisión personal y dependiendo de la condición en la que esté. Ya se nos está terminando el programa, Juan José. ¿Puedo hacer...? Oiga, usted qué rápido. ¿Dónde dejó lo que tenía acá arriba? ¿Qué quería? Un lápiz ¿Qué tenía, necesita? un lápiz. Lo guardamos. No, hagamos le hago un cambio. Con el lápiz? No, yo creo que pierdo con el lápiz. Bueno, pero por cariño usted puede hacerlo, ¿no? Mientras no cambiemos la corbata, está bien. No, entonces se lo devuelvo ya de nuevo. Ya, no sigamos hablando. Muy bien. Bueno, voy a agradecer a Samuel Astudillo Cortés, experto provisional que nos haya acompañado hoy. Gracias, Samuel, por habernos ayudado a complementar la información, además de la que ya, por cierto, nos entrega semana a semana Juan José Cárcamo, nuestro experto aquí en el panel. Gracias, Juan José. Un agrado, Carlito, nos estamos viendo en el próximo programa. Así es, hablemos de previsión. www.hablemosdeprevisión.cl, siga viendo nuestros capítulos allí y que esté muy bien, consultas a los correos electrónicos y estaremos encantados de recibirlas. Muchas gracias.